Buenas noches, gente del canal Ecos del Miedo. ¿Alguien aquí ha oído hablar de la Isla de las Muñecas? Ese lugar tan extraño en México, lleno de muñecas viejas colgadas en los árboles. Soy el tipo de persona que adora explorar lugares escalofriantes, y después de ver varias fotos y videos en internet, decidí que tenía que verlo de cerca. Solo que nada me preparó para lo que sucedió allí. Llegué a la isla acompañado de un guía local. La primera cosa que me llamó la atención fue lo nervioso que parecía. Intenté entablar conversación en el camino, pero el tipo hablaba poco y miraba constantemente al agua, como si quisiera evitar el tema. Cuando finalmente nos acercamos al muelle improvisado, me miró y dijo algo que en ese momento me pareció exagerado. Ten cuidado con los ojos de las muñecas. Dicen que guardan las almas que quedaron atrapadas aquí. No toques nada y, si puedes, evita mirarlas demasiado. ¿Sabes ese momento en el que te ríes para disimular el nerviosismo? Fue exactamente lo que hice. Pensé, es solo una leyenda para darle un toque sobrenatural al paseo. Pero, en cuanto puse un pie en la isla, comencé a pensar que tal vez el guía no estaba bromeando. Hermano, era una escena bizarra. Muñecas de todo tipo colgadas en los árboles, cercas y hasta en los techos de las cabañas abandonadas. Algunas estaban sin cabeza, a otras les faltaban brazos o piernas, y todas estaban cubiertas de polvo y suciedad. Hasta ahí, todo bien, era exactamente lo que esperaba encontrar. Pero había algo difícil de explicar: los ojos. Algunas de esas muñecas, aunque estaban agrietadas o con pintura descascarada, parecían vivas de alguna manera. ¿Conoces esa sensación de que algo te está mirando, pero no puedes verlo? Era eso, pero amplificado. Por más que intentaba ignorarlo, la atmósfera allí era pesada. No había viento, ni cantaban los pájaros, solo se escuchaba el río corriendo alrededor. Era como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo. Bueno, hasta aquí yo todavía pensaba que todo era paranoia mía. Respiré profundo. Saqué la cámara y empecé a tomar fotos de las muñecas. La idea era capturar buenos ángulos para publicar en redes sociales y mostrar que había visitado uno de los lugares más macabros de los que había oído hablar. Pero cuanto más caminaba por la isla, más extrañas se volvían las cosas. Sé que sonará raro, pero la expresión de las muñecas era diferente dependiendo de dónde estaba. Al principio parecían solo muñecas normales, si es que se puede llamar a eso normal. Pero conforme enfocaba la lente de la cámara, algunas parecían tener expresiones más humanas. Había algo en ellas que no tenía sentido. Los ojos no eran solo ojos de plástico roto, eran ojos que parecían estar mirándome. Lo que más me incomodó fue la sensación de que la cámara capturaba algo que mis ojos no podían ver. Cada vez que miraba por el visor, tenía la impresión de que alguna de las muñecas había cambiado de posición. Era como si estuvieran reaccionando a mis movimientos. Lo sé, parece una historia inventada. Pero yo estaba allí y vi que eso pasaba. Al principio, pensé que era solo una impresión mía, así que seguí tomando fotos para estar seguro, pero cada foto parecía más extraña que la anterior. Fue entonces cuando decidí enfocarme en una muñeca que estaba más apartada, colgada de un árbol justo en el centro de la isla. Era diferente a las demás. Su vestido estaba sucio y desteñido, pero sus ojos eran espeluznantes. Eran demasiado realistas, demasiado vivos para una muñeca tan vieja y olvidada. Acerqué la cámara para hacer un primer plano, y en ese momento, el ambiente se puso realmente siniestro. Cuando miré por el visor, tuve la certeza de que los ojos se habían movido. Me alejé de inmediato, con el corazón acelerado. Pero, ¿sabes cómo es, no? La mente intenta racionalizar. Es solo una ilusión óptica, pensé. El ángulo de la luz pudo haber hecho parecer que los ojos se movían. Aún así, la incomodidad no desaparecía. Y fue entonces cuando comenzó la peor parte. Mientras revisaba algunas de las fotos, noté algo que me heló la sangre. En algunas imágenes, las muñecas estaban mirando directamente hacia mí, como si supieran que yo estaba tomando las fotos. Eso era imposible, porque cuando tomé las fotos estaban mirando hacia otra dirección. A estas alturas, todo mi cuerpo estaba ya tenso. Algo no estaba bien.
pero no quería parecer un idiota frente al guía. Seguí explorando, pero esa sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Era como si con cada paso que daba, la isla cobrara vida. Los ojos de las muñecas siempre estaban allí, siguiéndome, donde quiera que fuera. Después de tomar algunas fotos e intentar seguir adelante, mientras revisaba las imágenes en la cámara, noté algunas anomalías inquietantes. La mayoría de las fotos mostraban lo que esperaba: muñecas viejas, algunas rotas, otras colgadas en posiciones perturbadoras. Pero en varias de ellas las muñecas parecían diferentes, como si algo hubiera cambiado después de que tomé la foto. Por ejemplo, en una de las fotos una muñeca tenía los ojos cerrados, pero cuando tomé otra imagen de ella segundos después, sus ojos estaban abiertos. Otra mostraba una muñeca con la cabeza ligeramente girada hacia un lado, y en la siguiente foto estaba mirando directamente a la cámara. Podía jurar que no había movido nada. Fue en ese momento cuando el guía, que había estado callado hasta entonces, me llamó a un lado. Su expresión era de puro terror. Tienes que dejar de tomar fotos ahora. Esas muñecas no les gusta eso. Me lo dijo en un tono que me dejó aún más incómodo de lo que ya estaba. Cuando me dijo eso, el terror psicológico comenzaba a hacer efecto. Cada vez que miraba alrededor, parecía que habían aparecido más muñecas. No sabía si era paranoia o si la isla realmente se estaba moviendo, pero nada parecía normal. Entonces, empecé a escuchar susurros. Era difícil entender lo que decían, pero eran voces finas, infantiles, como si vinieran de las muñecas. Pensé que me estaba volviendo loco, pero el guía también parecía escucharlas. Se volvió hacia mí y susurró: «Las despertaste». Fue como si el peso de sus palabras cayera sobre mí de golpe. El miedo que había estado intentando ignorar explotó. Apagué la cámara y guardé todo en la mochila, tratando de parecer calmado, pero cada parte de mi cuerpo me decía que saliera de allí. Le dije al guía que ya habíamos visto lo suficiente y sugerí que volviéramos al bote. Él estuvo de acuerdo, pero parecía nervioso, mirando a las muñecas como si esperara que algo peor ocurriera. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Mientras caminábamos de regreso, tuve la clara impresión de que las muñecas nos estaban siguiendo. Claro, no físicamente, pero cada vez que miraba alrededor, sus ojos parecían cambiar de dirección. Nos estaban observando, todas al mismo tiempo, como si la propia isla estuviera echándonos. Intenté mantener la calma y acelerar el paso, pero el camino que recordaba corto ahora parecía mucho más largo. Mientras corríamos, el guía murmuraba oraciones en voz baja, como si eso fuera a protegernos, pero yo sabía que algo iba mal. Entonces, lo oí, un crujido, como si una de las ramas con muñecas se hubiera movido, o peor aún, caído intencionalmente para bloquear el camino. Cuando miré hacia atrás, juro que vi una muñeca que no había notado antes. Estaba sentada en una rama baja, y sus ojos estaban fijos en mí. No era una mirada vacía como la de las otras. Ella me reconocía. Me quedé paralizado. El guía me tomó del brazo y susurró con urgencia: «No te detengas. No las mires. Solo sigue caminando». El terror era real ahora, palpitando en el fondo de mi mente. Sentía que si nos deteníamos un segundo más, algo mucho peor sucedería. Y no era solo paranoia. A cada paso, tenía la certeza de que algo nos estaba persiguiendo. Algo que no eran solo muñecas, sino quizá las almas que aprisionaban. Finalmente, el guía y yo avistamos el bote a lo lejos. La sensación de alivio fue inmediata, pero solo duró unos segundos. Antes de llegar al muelle, algo en el camino captó mi atención. Una muñeca más grande que las otras, justo en el centro de un claro. Era diferente. No estaba sucia ni rota como las demás. El vestido, aunque antiguo, parecía bien cuidado. Pero lo más aterrador eran los ojos. No eran de plástico ni de vidrio, sino humanos. Al menos eso parecían. Sabía que era una mala idea, pero algo dentro de mí me obligó a tomar otra foto. Era como si necesitara capturar eso para probarme a mí mismo que no estaba volviéndome loco. Levanté la cámara, y en el momento exacto en que tomé la foto,
Escuché un susurro que parecía venir de todos lados. No era una voz clara, pero entendí lo suficiente. No debiste volver tus ojos hacia nosotras. El guía se detuvo, con el rostro pálido. Me agarró del brazo con tanta fuerza que dolía, y prácticamente me arrastró hacia el bote. No necesité más incentivo. Dejé la cámara colgada en el cuello y corrimos como si nuestra vida dependiera de eso. Quizá realmente dependía. Cuando finalmente subimos al bote y el motor rugió, miré una última vez hacia la isla. Fue entonces cuando lo vi. Las muñecas ya no estaban en los árboles. No todas, al menos. Algunas estaban en el muelle, paradas, con los ojos fijos en la dirección del bote. Entre ellas estaba la muñeca del claro, aquella con los ojos humanos. Y, lo juro, estaba sonriendo de una forma macabra. En el pánico, logramos salir de allí. El regreso a casa fue en silencio, y aunque físicamente dejé esa isla atrás, algo de esa noche se quedó conmigo. Las fotos, la muñeca, esos ojos, todo parecía girar en torno a un terrible secreto que había descubierto. Comparto esta historia aquí, no solo para advertirles sobre el peligro de lugares como la Isla de las Muñecas, sino también como un recordatorio de que, a veces, la curiosidad puede llevar a mucho más que simples respuestas. Puede llevar a revelaciones que cambian tu vida, y no necesariamente para bien. Y ese fue el primer relato de la Isla de las Muñecas de esta noche, amigos. Si les está gustando, denle like y suscríbanse al canal para apoyar nuestro trabajo. Ahora vamos a los siguientes relatos. Entonces, déjame explicar cómo empezó todo. Mi novia, Ana, y yo siempre hemos sido fascinados por historias de terror y lugares sobrenaturales. Siempre habíamos oído hablar de la Isla de las Muñecas, y confieso, yo pensaba que era solo una de esas leyendas exageradas, ¿no sabes? Pero la curiosidad nos ganó. La idea era simple: pasar unas horas ahí, grabar sonidos extraños, si lográbamos captarlos, y ver qué pasaba. Nada más allá de eso, o eso pensábamos. Llegamos ya de noche. No fue la idea más brillante, lo sé, pero parecía el mejor momento para captar algo interesante. Apenas atracamos el bote en los canales, ya se sentía ese nudo en el estómago. La oscuridad era increíble, y el único sonido que escuchábamos era el agua golpeando suavemente las orillas. La linterna que llevábamos parecía más débil de lo que debía ser, y el grabador estaba encendido todo el tiempo, pero te juro, hasta ese silencio daba algo de miedo. Ana estaba emocionada, pero noté que sostenía el grabador con más fuerza de lo normal. Creo que, en el fondo, ambos sentíamos que eso no iba a terminar bien. La cosa es que, por más que intentara hacerme el valiente, la isla tenía un aire extraño desde el principio. ¿Y sabes cuando te das cuenta de que te has metido en algo mucho más grande de lo que imaginabas? Apenas habíamos dado unos pasos por la isla cuando empezamos a escuchar sonidos extraños. Al principio parecía solo el viento moviendo las ramas, pero luego, empezó a ponerse siniestro. Imagina esto: estás en medio de una isla, en la oscuridad, rodeado de muñecas colgantes, y de repente oyes lo que parece ser la risa de un niño. Pero no era una risa cualquiera, ¿sabes? Parecía venir desde dentro del agua. Miré a Ana, y ella me devolvió una mirada de: «Tú también escuchaste eso, ¿verdad?». Era como si los niños se estuvieran divirtiendo, jugando. ¿El problema? No había nadie más ahí, solo nosotros dos. Estuve tentado a regresar al bote, pero Ana, valiente, o terca, dijo que deberíamos seguir el sonido. ¿Y si era el fenómeno espiritual que estábamos buscando, no? ¿Y yo? La seguí, asustado, pero tratando de no demostrarlo. La risa continuaba, cada vez más lejana, mezclándose con una leve canturía. Era imposible no seguirla. La risa y la canturía nos llevaron por un sendero estrecho entre los árboles. Amigos, si hubiera sabido lo que pasaría después, me habría dado la vuelta ahí mismo. Las muñecas estaban por todas partes, colgadas de las ramas, sucias de polvo y musgo, con las cabezas medio inclinadas. Te juro que, por un segundo, pensé que una de ellas movió los ojos, pero seguramente fue cosa de mi mente.
o al menos eso intenté creer en ese momento. Entonces, llegamos a un pequeño claro en medio de la isla. Las muñecas ahí no estaban colgadas al azar, formaban un círculo perfecto, todas mirando hacia el canal. Parecía una especie de ritual. No intercambiamos ninguna palabra, pero el silencio que siguió fue aterrador. Ese tipo de silencio que parece estar advirtiéndote que te vayas lo más rápido posible. De repente, las risas de los niños se detuvieron. El sonido que vino después fue macabro. No hay otra palabra. Eran lamentos y llantos infantiles, del tipo que te hace sentir el estómago caer. Ana, que hasta ese momento sostenía la linterna y el grabador con firmeza, finalmente preguntó: ¿hay alguien ahí? Su voz salió más baja de lo que esperaba, como si ella misma no quisiera escuchar la respuesta. Y fue ahí donde todo comenzó a empeorar. El silencio se volvió aún más aterrador. Por unos segundos no pasó nada, y casi me convencí de que solo era nuestra paranoia. Pero entonces lo escuchamos. Primero fue un susurro, solo que no era un susurro común. Parecía como si varias voces de niños hablaran al mismo tiempo, pero lo suficientemente bajo como para que no entendiéramos lo que decían. Los susurros venían de todas direcciones, como si algo nos estuviera rodeando. Ana se volteó rápidamente hacia mí y susurró: «Deberíamos irnos». Estuve de acuerdo de inmediato, pero algo me paralizó. Las muñecas estaban inclinadas hacia nuestro lado. Sé que suena a locura, pero juro que sus cabezas habían cambiado de posición. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Fue entonces cuando Ana, con la voz temblorosa, me llamó: «Rafael, mira el agua». Cuando volteé, vi el canal reflejando algo que no tenía sentido. En el reflejo, había varias figuras de niños. Estaban de pie, sosteniendo muñecas, pero no eran muñecas comunes. Las muñecas parecían desgastadas, algunas sin ojos, otras con el cuerpo quemado. Lo que más me aterrorizó fue que los niños nos miraban directamente, aunque en realidad no había nadie ahí. Sentí el pánico apoderarse de mí. Ana también lo notó y apretó mi brazo con fuerza. «Tenemos que irnos. Ya», dijo. Solo que en ese momento, las voces infantiles cambiaron. Los susurros se transformaron en una única frase, repetida como un mantra siniestro. «¿Por qué nos dejaste aquí? Eso no tenía sentido. ¿Quién dejó a quién? ¿Por qué decían eso?» No tuve mucho tiempo para pensar. Las muñecas colgadas de las ramas parecían más inclinadas, casi como si nos miraran con una expectativa enfermiza. Sin pensarlo dos veces, tomé a Ana de la mano y corrimos hacia el bote. Solo que las voces no se detuvieron, y cada vez que aquella frase se repetía, era como si nos llamaran más cerca. Cuando finalmente alcanzamos el bote, arrojamos todo dentro y remamos lo más rápido que pudimos. Miraba por encima del hombro todo el tiempo, esperando ver algo surgir de la oscuridad de la isla. Y las voces aún resonaban en mi cabeza, incluso después de habernos alejado, siempre repitiendo la misma pregunta, de una manera casi desesperada: «¿Por qué nos dejaste aquí?». Llegamos a casa en el mismo estado en que salimos de la isla, exhaustos y en silencio. Ninguno de los dos tuvo el valor de hablar sobre lo que sucedió hasta el día siguiente. Fue entonces cuando Ana decidió revisar el audio que grabamos. Y ahí es donde las cosas se volvieron aún más aterradoras. El audio capturó todo: las risas, los susurros, y más nítido de lo que podría ser, esa misma frase aterradora. Pero lo peor fue al final de la grabación, escuchamos otra voz. Solo que esta vez era la voz de Ana. Decía en voz baja: «Nunca debí haber vuelto aquí. Nunca volvimos a tocar este tema. Y para ser honesto, creo que nunca superaremos lo que sucedió en esa isla». Hace 5 años que eso sucedió en la isla de las muñecas, allá en Xochimilco, México. En ese entonces, estaba obsesionado con historias sobrenaturales y me gustaba explorar lugares extraños. Siempre pensé que la mayoría de las leyendas eran exageradas, cosas que la gente inventa para hacerlas más aterradoras. Quería ver por mí mismo si todo eso era real, y con esa idea algo imprudente,
decidí pasar una noche solo en la isla. Acordé con un barquero que me dejara allí al atardecer y volviera por mí a la mañana siguiente. Pensé que le parecería normal, pero cuando le dije a dónde iba, me miró raro. No dijo nada, solo sacudió la cabeza con esa expresión de quien piensa, este no va a durar mucho. Y cuando finalmente llegamos a la isla, solo me lanzó un buena suerte, medio frío antes de irse apresurado, como si quisiera desaparecer de allí lo antes posible. Eso ya me empezó a incomodar. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Así que cuando partió, el silencio se apoderó del lugar. Era un silencio denso, como si todo el lugar estuviera atrapado en el tiempo. Las muñecas estaban por todas partes, algunas sin ojos, otras sucias y desgastadas por el tiempo. La sensación de estar rodeado por ellas era perturbadora. Preparé mi equipo con prisa e intenté mantener la calma. La noche apenas comenzaba y yo no tenía idea de lo que me esperaba. En esa época, estaba decidido a grabar todo. Llevé cámara, grabadora, linterna y un trípode. Mientras montaba el equipo, intentaba concentrarme en lo que había ido a hacer, registrar alguna prueba de que lo sobrenatural existe, pero a medida que el sol se iba ocultando, comencé a sentirme un poco más inquieto. La noche cayó rápido, y con ella vino un silencio que nunca había experimentado antes. La única cosa que rompía el silencio era el sonido del viento, balanceando las muñecas de manera irregular. A veces, el ruido del plástico crujiendo me daba la impresión de que estaban susurrando entre ellas. Al principio, intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Estaba solo, en la oscuridad, rodeado de muñecas antiguas. Pero entonces empecé a oír algo diferente, pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo por allí. Miré alrededor con la linterna, pero no vi nada. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas, así que cualquier cosa que pasara por allí debería haber dejado marcas o hecho más ruido. No había nada. Intenté ignorarlo. Continué grabando y haciendo algunas anotaciones en la grabadora, pero enseguida escuché otro sonido. Esta vez fue una risa baja. No parecía una risa alegre, ¿sabes? Era siniestra, como si alguien se estuviera riendo para sí mismo, de una broma que solo él entendía. Venía de algún punto en la oscuridad, lo suficientemente lejos como para que no pudiera identificar exactamente la dirección. Fue entonces cuando empecé a asustarme. Apagué la linterna por unos segundos y traté de concentrarme en el sonido, pero todo volvió al silencio. Ni pasos, ni risas, solo el viento y las muñecas balanceándose. Mi corazón estaba acelerado y comencé a preguntarme si realmente había sido buena idea quedarme allí solo, pero me negué a ceder al miedo. Parte de mí pensaba que era solo el ambiente jugando conmigo y quería demostrarme que estaba equivocado. Entonces, la vi por primera vez. Mientras barría la zona con la linterna, mis ojos se detuvieron en algo que no debería estar allí. Una niña pequeña, parada entre los árboles, sosteniendo una muñeca. Usaba un vestido blanco, como los de antes, y tenía el cabello oscuro y lacio, cubriéndole parte del rostro. Solo estaba allí, inmóvil, observándome. No dijo nada, ni se movió. Lo que más me incomodó fue su mirada. No era triste, pero tampoco vacía. Parecía que sabía algo, algo que yo no sabía, y eso me heló el estómago. Mi primer instinto fue hablarle. «Oye, ¿estás bien?», pregunté, tratando de sonar calmado. La linterna temblaba en mi mano, pero me esforcé por mantener la luz fija en ella. No respondió. Simplemente siguió mirándome con esa expresión inescrutable. No gritó, no corrió, nada. Solo se quedó allí. Y fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que esa noche iba a ser mucho más complicada de lo que imaginaba. Debería haberme ido de allí en cuanto vi a esa niña, pero algo dentro de mí me lo impidió. Era como si necesitara descubrir qué estaba haciendo allí. «Oye, ¿estás sola? ¿Dónde están tus padres?». Intenté hablarle de nuevo, pero nada. Ella solo seguía allí, sosteniendo esa muñeca vieja, mirándome con una mirada que me ponía la piel de gallina. No podía leer ninguna emoción en ese rostro. Era casi como mirar una de las muñecas colgadas en los árboles, pero con algo mucho más perturbador.
Entonces, sin ningún aviso, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la parte más oscura del bosque. No corrí tras ella de inmediato, me quedé parado, como si mi cerebro necesitara procesar lo que estaba pasando. Cuando finalmente logré moverme, decidí seguirla. De nuevo, sé que suena estúpido, pero en ese momento parecía lo correcto. Quizá ella podría llevarme a alguna explicación de lo que estaba sucediendo en la isla. La linterna no iluminaba más de unos metros al frente, y el aire parecía volverse más pesado. Aún así, continué siguiéndola. La niña se movía despacio, casi flotando entre los árboles, siempre a una distancia suficiente para que solo pudiera ver su silueta. Nunca miraba hacia atrás, ni apresuraba el paso. Lo más extraño era que no escuchaba nada mientras la seguía. No había ruido de hojas siendo pisadas ni ramas rompiéndose. Era como si ella ni siquiera estuviera realmente allí. Solo el sonido del viento, llevando consigo el terror de las muñecas balanceándose en los árboles, me acompañaba. De repente, me di cuenta de que nos dirigíamos a una parte de la isla que no había notado antes. La vegetación allí era más densa, y los árboles estaban llenos de muñecas aún más viejas y maltratadas que las de la entrada. Algunas estaban sin brazos, otras con la cabeza colgando solo de unos mechones de pelo. A estas alturas, mi curiosidad ya se había convertido en una mezcla extraña de miedo y fascinación. En un momento, la niña se detuvo en medio de un pequeño claro. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera romper el hechizo de aquella escena extraña. Ella se agachó y recogió una muñeca del suelo, sosteniéndola como si fuera un tesoro precioso. Yo observaba, paralizado, mientras ella empezaba a murmurar algo muy bajo, casi inaudible. Intenté acercarme para escuchar lo que decía, pero, en cuanto di un paso adelante, dejó de hablar y levantó la cabeza. Fue la primera vez que me miró directamente a los ojos desde que comenzamos esta extraña persecución, y en ese momento sentí una desesperación inexplicable. Antes de que pudiera decir algo, ella simplemente desapareció. No corrió, no se escondió detrás de ningún árbol. Simplemente se fue, como si nunca hubiera estado allí. Todo lo que quedó fue la muñeca que ella sostenía, tirada en medio del claro, y yo me quedé allí, solo, en la oscuridad. Al llegar al claro, en el centro estaba la muñeca que la niña había dejado. Parecía más vieja y maltratada que las otras, pero algo en ella llamó mi atención. Sus ojos eran extrañamente realistas. Era como si una presencia siniestra se ocultara detrás de ellos, observándome. Fui hacia la muñeca y, al tomarla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La muñeca estaba sucia y vieja, con los ojos de vidrio desgastados, pero sostenía algo extraño. Una foto antigua, doblada y manchada por el tiempo. Cuando abrí la foto, casi la dejé caer. Era la imagen de una niña, la misma que había seguido por el bosque. Estaba allí, con el mismo vestido blanco y la misma muñeca en los brazos, solo que la foto parecía muy antigua, como si hubiera sido tomada hace décadas. Mi estómago dio un vuelco en ese momento. Esto no tenía sentido. ¿Cómo alguien que parecía tan real podía aparecer en una foto tan vieja? Entonces me cayó la ficha. La niña no era real, al menos no en la forma en que yo había pensado. En ese momento sentí un miedo completo. Era como si la niña, o lo que fuera, se hubiera estado divirtiendo conmigo, haciéndome seguir una memoria, una sombra del pasado. Lo peor fue cuando miré a mi alrededor. De repente noté que las muñecas parecían diferentes. Sé que suena loco, pero juro que habían cambiado de posición. No estaban simplemente colgadas al azar. Estaban mirándome. En ese momento, supe que tenía que salir de allí. Tomé la linterna con las manos temblorosas y empecé a correr en la dirección de donde creía que había venido. Caminaba a ciegas, tratando de no entrar en pánico, pero la oscuridad parecía cerrarse cada vez más. Estaba seguro de que no encontraría el camino de regreso tan pronto, y fue entonces cuando, de repente, algo extraño ocurrió. Vi un bote parado en el muelle, pero no era el mismo bote del barquero. Este parecía aún más viejo, como si hubiera estado abandonado allí durante años. En ese momento,
No lo pensé 2 veces. Me metí en él y comencé a remar con fuerza, ignorando el hecho de que el bote no debería estar allí. No miré hacia atrás ni por un segundo. El miedo de ver a esa niña de nuevo era más fuerte que cualquier lógica. Solo quería salir de la isla lo más rápido posible. Cuando finalmente llegué a la orilla opuesta, estaba exhausto, pero aliviado. Solo que, al sacar el bote del agua, noté algo que hizo que mi sangre se helara. En el asiento del bote había una muñeca igual a la que la niña sostenía en el bosque, y en los ojos de vidrio de la muñeca, algo se reflejaba, una imagen borrosa de mí, remando frenéticamente, como si alguien hubiera tomado la foto mientras yo escapaba. Nunca supe explicar cómo apareció ese bote allí, o quién lo dejó. El barquero nunca volvió, y pasé años tratando de entender lo que realmente sucedió esa noche. Lo peor es que esa isla recibe visitantes todos los años, turistas que vienen a explorar. Voy a compartir con ustedes una experiencia que hasta el día de hoy me da escalofríos solo de recordarla. Todo empezó porque Lucas, uno de mis mejores amigos, tuvo la idea absurda de visitar la isla de las muñecas. Lucas es hijo de un pescador de la región, así que sabía dónde conseguir un bote y tenía experiencia navegando por los canales. Fue gracias a él que logramos llegar allí, y, si hubiera sabido lo que nos esperaba, habría inventado una excusa para quedarme en casa. Era el final de la tarde cuando partimos. Yo, Lucas, Mariana y Diego. El cielo tenía ese tono naranja quemado, casi siniestro, y el aire ya empezaba a enfriarse. Lucas manejaba el bote como si lo hubiera hecho toda su vida, y tratábamos de mantener un ambiente ligero, aunque nadie parecía realmente cómodo. Mariana intentó romper el hielo. ¿Y si, de regreso, tenemos que llevarnos una muñeca de recuerdo? Dicen que, si no te llevas una, vienen detrás de ti. Nos reímos, pero con ese tipo de risa corta y nerviosa. No quería admitirlo, pero el hecho de estar yendo a un lugar lleno de muñecas viejas y abandonadas, con fama de estar maldito, no me hacía sentir nada cómodo. Después de unos 20 minutos navegando, la isla finalmente apareció frente a nosotros, una mancha oscura en medio de los canales. Ese lugar no parecía nada acogedor. Era un pedazo de tierra aislado, donde cada rama seca sostenía una muñeca mutilada, y cada una parecía tener una mirada diferente, como si estuvieran vivas y prestando atención a nuestra llegada. Juro que sentí un escalofrío cuando vi una muñeca con el rostro agrietado colgando de un árbol, sus ojos oscuros mirando al vacío. Era como si supiera que estábamos ahí. Lucas atracó el bote y saltó a la orilla, como si estuviera tranquilo, pero conociéndolo sabía que toda esa calma era solo fachada. Diego y Mariana bajaron enseguida, y fui el último en pisar la tierra húmeda. El silencio era absoluto, ni un solo sonido de animales. Nada, solo el ruido de las muñecas balanceándose con el viento. Si esto no es algo sobrenatural, no sé qué lo sea, dijo Mariana, mirando alrededor con expresión tensa. Cada paso que dábamos hacia el interior de la isla, parecía que algo invisible nos presionaba. Sin decir nada, todos sabíamos que estábamos pisando territorio prohibido. Algo no quería que estuviéramos allí, pero ya era demasiado tarde para retroceder. La isla era más grande de lo que parecía. Caminábamos sin rumbo entre árboles retorcidos y muñecas colgantes, todas mirando en direcciones diferentes, pero siempre con la sensación de que alguien nos seguía. Las muñecas, algunas sin ojos o con rostros pintados y desgastados, eran aún más aterradoras de cerca. Mariana se acercó a una que parecía tener un vestido de novia, amarillento por el tiempo. Rió nerviosa. Imagina que esta fue la última cosa que alguien vio antes de desaparecer. Mientras caminábamos, escuchamos un ruido en el bosque, y entonces encontramos el claro. Allí, en medio de los árboles, estaba una mujer, vestida de blanco, rodeada de muñecas que formaban un círculo perfecto a su alrededor. Ninguna de esas muñecas parecía colgada al azar. Estaban cuidadosamente amarradas, como parte de algún tipo de ritual. La mujer sostenía una muñeca pequeña, hecha a mano, mientras murmuraba palabras en un idioma que no logré entender.
El tono era rítmico e inquietante, como una extraña plegaria. ¿Qué es esto?, susurró Diego tratando de esconder el miedo en su voz. Nadie sabía qué decir. Nos quedamos parados, inmóviles, observando cómo la mujer continuaba con ese ritual extraño. Ninguno de nosotros podía apartar la vista de la escena. Fue Lucas quien dio un paso al frente, como si quisiera entender mejor lo que estaba pasando. En ese momento, la mujer se detuvo. Levantó la cabeza lentamente y nos miró directo a los ojos, uno por uno. Su mirada vacía parecía atravesarnos, como si supiera quiénes éramos, como si ya estuviéramos marcados. Justo cuando nos miró con esa expresión siniestra, una de las muñecas colgantes de un árbol cayó de repente, haciendo un sonido seco al golpear el suelo. El ruido me hizo saltar del susto, y Diego soltó una maldición en voz baja, solo que lo peor vino justo después. Lucas llevó la mano al pecho, como si hubiera recibido un golpe. Tropezó hacia atrás, jadeando. Amigo, duele mucho. Pensé que estaba bromeando, pero su rostro se volvió pálido de un momento a otro. Respiraba con dificultad, como si algo lo estuviera apretando desde dentro. El dolor parecía real. Corrimos hacia él, pero antes de que pudiéramos hacer algo, él nos empujó. «No toquen, no toquen». El pánico era visible en sus ojos. No se veía nada físicamente mal, pero Lucas actuaba como si algo invisible lo hubiera herido. Mariana empezó a desesperarse. «Esto no es normal. Tenemos que salir de aquí ahora». Y fue entonces cuando decidimos irnos. O al menos lo intentamos. Diego jaló a Lucas del brazo y comenzamos a caminar de regreso al bote. Pero cuanto más tratábamos de alejarnos del claro, más sentíamos que algo nos retenía. Era como si nuestros pies estuvieran cada vez más pesados a cada paso, como si algo invisible nos estuviera tirando hacia atrás. Los susurros en los árboles se volvieron más fuertes. No era el viento, eran voces susurrando al unísono, palabras que no podía entender, pero que dejaban claro, no éramos bienvenidos allí. ¿Ustedes también sienten esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Como si no pudiéramos salir, dijo Diego con los ojos bien abiertos. Mariana me agarró del brazo con fuerza y pude sentir que estaba temblando. Aterrorizados, comenzamos a acelerar el paso, tratando de luchar contra esa horrible sensación de estar atrapados. Juro que cada vez que miraba hacia atrás, tenía la impresión de que las muñecas estaban en posiciones diferentes, como si estuvieran observándonos mientras intentábamos escapar. Y cuanto más nos alejábamos, más fuerte se volvía el dolor en el pecho de Lucas. Fue cuando él dejó de caminar y nos miró con una expresión confundida y aterrada. Estamos regresando al claro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que, sin importar hacia dónde fuéramos, siempre terminábamos volviendo al claro. Intentamos diferentes caminos, pero de alguna forma siempre regresábamos al mismo punto. Era como si la isla nos estuviera atrayendo de vuelta, manteniéndonos prisioneros allí. Mariana ya estaba al borde del colapso. «Esto es imposible. Estamos dando vueltas, no hay manera». Lucas apenas podía mantenerse de pie, con la mano en el pecho todo el tiempo. Empezó a decir que sentía como si algo dentro de él estuviera siendo apretado, como si el dolor viniera de adentro. Con cada minuto que pasaba, se debilitaba más, como si estuviera perdiendo algo importante, aunque no podía explicar qué. Cuando llegamos al claro por tercera vez, la mujer seguía allí, solo que ahora sostenía esa misma muñeca caída del árbol como si fuera una ofrenda. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos vacíos me dejaron paralizado. Era como si nos hubiera estado esperando desde el principio. Nos congelamos por unos segundos, sin saber qué hacer. Fue Diego quien susurró: «Esto es una trampa. Ella quiere algo de nosotros». La mirada de la mujer parecía atravesarnos el alma, y la sensación de que no saldríamos vivos de allí se hacía cada vez más fuerte. Las muñecas alrededor del claro ahora parecían diferentes. Los rostros, antes desgastados, mostraban expresiones de agonía. Era como si, de alguna forma, cada muñeca representara un alma capturada allí, y, peor aún,
Tenía la sensación de que la próxima alma atrapada sería la de Lucas. Cayó de rodillas en medio del claro, sujetándose el pecho con ambas manos, jadeando. Necesitamos salir de aquí. En ese momento, como si todo se aclarara, comprendí. Las muñecas no eran solo muñecas. Cada una de ellas parecía contener algo. No sé cómo explicarlo, pero sus miradas reflejaban un dolor intenso, como si fueran fragmentos de personas atrapadas allí para siempre. Mariana empezó a llorar sin disimular más el miedo. «Tenemos que irnos ahora. Él no va a aguantar». La mujer dio un paso hacia nosotros, lentamente, como si supiera que no teníamos forma de escapar. Levantó la muñeca hacia Lucas y fue ahí cuando entendí. El dolor en su pecho no era una coincidencia. La muñeca que ella sostenía estaba conectada a él de alguna manera, como si parte de su alma ya estuviera dentro de ese pedazo de tela y plástico. Diego gritó: «¡No dejes que lo toque!». Fue una carrera contra el tiempo. Diego agarró a Lucas de un brazo y yo tomé el otro. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Y, sinceramente, creo que dependían. Los árboles parecían cerrar el camino. Las muñecas susurraban cada vez más fuerte, y el peso en el aire era insoportable. Lucas gritaba, diciendo que no podía más. Decía que sentía que algo le estaba siendo arrancado con cada paso que daba lejos del claro. Era como si una parte de él quisiera quedarse. No sé cómo, pero logramos llegar al bote. Lucas prácticamente se desplomó dentro, y Diego empujó el bote de vuelta al agua con todas sus fuerzas. Las muñecas seguían balanceándose en las ramas, y los susurros macabros continuaban resonando en la isla. Solo cuando nos alejamos un poco de la orilla, el ruido empezó a desvanecerse, como si la isla misma renunciara a seguirnos. Lucas estaba tendido en el fondo del bote, respirando como si hubiera corrido una maratón. Se sujetaba el pecho con tanta fuerza que pensé que se iba a romper las costillas. El dolor parecía disminuir poco a poco, pero algo en él no estaba bien. Ya no era el mismo. Mariana trató de calmarlo, pero él solo murmuraba: «No ha terminado. Ellos siguen aquí». Intenté no prestarle atención, pensando que solo estaba en estado de shock, pero entonces lo noté. Su pecho, el lugar donde decía que le dolía todo el tiempo, estaba marcado con una mancha morada, como si alguien lo hubiera presionado con demasiada fuerza desde dentro. Era imposible no relacionarlo con la muñeca que sostenía la mujer. Parecía que incluso fuera de la isla, una parte de él seguía atrapada allí. En el camino de regreso, nadie dijo nada. Con cada remo, solo queríamos alejarnos lo más posible de ese lugar, pero en el fondo, sabíamos que aquello no terminaría tan simple. Lucas miraba fijamente el agua, pálido, como si todavía pudiera escuchar los susurros de la isla. Fue cuando lo vio. «¿Ustedes están viendo eso?», preguntó, con la voz baja y temblorosa. Miramos hacia atrás, hacia la superficie calma del canal, y fue entonces cuando yo también lo vi. Una muñeca flotando en el agua. No estaba allí antes. Era pequeña, con un vestido desgastado y el rostro agrietado, pero lo que más me aterrorizó fue el reflejo en el espejo del agua. No era solo el rostro de la muñeca, había el reflejo de un rostro humano, algo distorsionado por el agua, pero lo suficientemente claro para ver que se parecía demasiado a Lucas. Ninguno de nosotros dijo nada más, solo remamos lo más rápido que pudimos dejando atrás esa visión. Pero incluso ahora, semanas después, cada vez que cierro los ojos, todavía veo esa muñeca. ¿Y Lucas? Bueno, él nunca volvió a ser el mismo. La mancha en su pecho no ha desaparecido. Dice que a veces escucha voces por la noche, susurrándole que regrese. Y lo peor de todo es que le creo, porque cada vez que estamos juntos y él se queda en silencio por mucho tiempo, tengo la clara impresión de que ya no está completamente aquí, como si una parte de él siguiera en esa isla, esperando, junto con las otras muñecas. Y, para ser honesto, creo que trajimos algo de esa isla con nosotros, porque de vez en cuando el viento golpea la ventana de mi habitación, juro que escucho voces de niños. Esta es mi historia. Espero que nadie cometa el mismo error que nosotros cometimos. Y si algún día estás por los canales,
No te detengas en la isla de las muñecas, ni por curiosidad, porque si te llevas algo de allí, aunque sea sin querer, nunca te dejará en paz. Si alguien que esté leyendo o escuchando este relato ha visitado la isla de las muñecas, cuéntenme en los comentarios. ¿Experimentaron algo extraño allí? Porque sé que no soy el único. He escuchado relatos incluso peores que el mío en esa isla macabra. Espero que hayan disfrutado de los relatos escalofriantes sobre la isla de las muñecas. Y entonces, ¿alguien aquí ya ha visitado esta isla macabra? Si es así, compártanlo en los comentarios. Nos encantará saberlo. No olviden dejar su like para apoyar al canal. Y si aún no están suscritos, suscríbanse para no perderse los próximos videos aterradores.